tú no me vas a controlar. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Quienes tienen hijos adolescentes o quienes somos muy jovencitos que acabamos de pasar la adolescencia hace poquito, sabemos, ¿verdad? Esa frase, tú no me vas a controlar. La verdad es que es una frase intrínseca del corazón del ser humano. No nos gusta que nos controlen. No nos gusta. No nos gusta que alguien venga y nos dé una instrucción imperativa de esas de, ¿sí me entiende el gesto? ¿Así? No nos gusta, nos incomodan las instrucciones directivas. Nos fascina la libertad, nos encanta sabernos libres, capaces de decidir, de definir, de orientar, de nosotros. Por otro lado, nos gusta a nosotros, va a decir, a las 5 y aquí y de esta manera y nos gusta, ¿verdad? Esa idea. ¿Por qué? Porque en el corazón del ser humano está esta idea de libertad que luego la malentendemos y la convertimos en rebeldía y demás. Pero resulta que sin darnos cuenta hay ciertas cosas que sí nos controlan. Hay ciertas situaciones que sí son capaces de controlarnos. Hay ciertas emociones, situaciones de nuestro corazón que a menos que no les pongamos atención, son capaces de controlar nuestra vida y quizás hasta nuestro destino. Y estoy hablando de esas emociones que están dentro de nuestro corazón, que o bien las descuidamos y permitimos que crezcan sin control, o bien las alimentamos conscientemente, sin el entendimiento correcto de lo destructivas que pueden ser en nuestras vidas. Y hoy quiero iniciar hablando acerca de algunas de esas emociones que son capaces de controlarnos y que son capaces de mal dirigirnos, y en algunos casos han sido capaces de cambiar hasta la eternidad de una persona. ¿Qué harías hoy tú si supieras que puedes hacer cualquier cosa y que te puedes salir con la tuya? ¿Sí me entiende a qué me refiero con puedes salirte con la tuya? ¿Qué harías si tuvieras un lienzo en blanco en tu vida y pudieras tomar la decisión que tú quisieras y no hay ninguna consecuencia, ni problemas, ni situaciones posteriores si tú hicieras eso? ¿Qué harías? ¿Qué viene a tu mente? No hay consecuencias, no hay que ir a la cárcel, no hay deuda que pagar, no hay nada. Simplemente tú puedes hacer lo que tú quieras en este momento y haz de cuenta que no pasó nada. ¿Qué harías? Piénsalo un minutito. ¿Qué harías? Las respuestas pueden ser igual asombrosas y atemorizantes para algunos. Porque alguno diría, no, pues viajo, ¿sí? Y no hay consecuencias, falto al trabajo mañana y no pasa nada. Pero si escarbamos un poquito más en el corazón del ser humano, luego nos podemos dar cuenta que esa respuesta que usted hace a esta pregunta que le acabo de hacer, quizá no es la más piadosa, ni la más santa, ni la más moral, ni la más correcta, porque no hay consecuencias. Responder esa pregunta es atemorizante. Si los filtros se apagan y el miedo no está presente, tú y yo sabemos que la decisión que tomemos no va a ser muy correcta, que digamos. Pero ante este escenario posible, nuestro corazón se expone y descubrimos quién verdaderamente está dentro de nuestro corazón. Porque dentro de tu corazón hay una personita que probablemente no es quien se levanta todos los lunes y va a trabajar y quien interactúa con la gente que está alrededor. Porque miren, la vida nos ha enseñado a monitorear nuestros comportamientos.
Y usted ha escuchado frases como siéntate bien, come con la boca cerrada, no interrumpas, respeta la autoridad, detente cuando hay una luz roja en el semáforo, apaga tu celular en el cine, pon los seguros del carro cuando manejas. Es decir, estamos habituados a tener control de nuestra conducta, pero poco se habla respecto de nuestro corazón. Nadie nos ha animado, o muy pocas personas se han acercado con nosotros y nos han mentoreado, nos han dirigido, nos han animado a monitorear, así como monitoreamos nuestra conducta, cómo caminamos. A un niño hay que monitorear su conducta, cómo camina, pies derechos, levántate, postura, tu cabeza, la manera de hablar, etc. Estamos habituados con monitorear nuestra conducta, pero no estamos habituados a ser conscientes de monitorear lo que pasa en nuestro corazón. Es más, la cultura occidental hasta nos dice, tú sigue tu corazón, ¿verdad? No sé qué hacer, tú sigue tu corazón. A ver, ¿qué te dice tú? Dale por ahí, que eso seguro va a ser lo correcto. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 17 en adelante, desde el 16. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Estas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. No es lo que pones en tu cuerpo, sino lo que hay en tu corazón, lo que profana, contamina y destruye. Y entonces, aunque esta lista es muy fea, la del versículo 19, o sea, asesinato, adulterio, inmoralidad, robo, mentira, calumnia, y ninguno de nosotros nos gustaría sentirnos identificados con ninguna de estas, y la mayoría de nosotros pudiéramos decir que nuestra conducta no refleja definitivamente ninguna de las cosas que está en el versículo 18. Aún así Jesús insiste y dice que están en el corazón. Y tan están en el corazón que en buena medida a veces definen hasta nuestras decisiones. Esa es la razón por la que las personas se ven muy bien y parecen muy correctas y aparentan tener vidas maravillosas de envidia, pero luego nos enteramos que hacen cosas terribles. ¿Por qué? Porque estamos habituados con monitorear nuestra conducta, pero poca atención le damos a nuestro corazón. De pronto, y tú estás conociendo a alguien y hace cosas fuera de lo correcto. A lo mejor a ti te ha pasado alguna vez. Estás teniendo un compañero de trabajo nuevo, o estás teniendo un amigo o una amiga nueva, alguien que estás conociendo, alguien que es prospecto para tener una relación con él o con ella, y están saliendo y estás conociéndolo, y de pronto hace algo que está fuera de lo correcto. Y es una luz que se enciende, ¿verdad? Porque nos llama a poner atención, porque probablemente, como todos, ha puesto mucho cuidado en su conducta, pero no tanto en su corazón. Algunos hemos escuchado frases como, discúlpame, no sé de dónde vino eso, no sé por qué respondí de esa manera, no sé por qué actué de esta forma. Y la respuesta es, yo sí sé, vino de tu corazón, de lo que tú realmente eres, de ahí salió. Entonces hay que notar claramente que nuestras vidas necesitan una limpieza y una transformación genuina que viene desde adentro, desde lo profundo. Lo que define lo que va a salir de tu corazón es lo que hay dentro de él. Así, quizá la mejor manera de conocer a alguien es cuando se encuentra en un momento de presión, porque normalmente ahí es donde sale nuestro verdadero yo, ¿verdad? En un momento de tensión, de dificultad, complejo, será cuando se muestra lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Y hablamos acerca del corazón porque el hombre más sabio del mundo dijo en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Proverbios 4, 23, lo leo una vez más.
sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y Salomón, dirigido por el Espíritu Santo, nos está dando una instrucción muy precisa. Monitorea tu corazón. Ráscale, revísalo, observa lo que hay dentro de tu corazón. Observa cuáles son las motivaciones de tu corazón. Papás de hijos, de niños y de adolescentes, lo que hay en nuestro corazón, y por eso es tan importante cuidarlo, lo que hay en nuestro corazón es lo que derramamos ambos en el corazón de nuestros hijos y finalmente es lo que ellos van a tener también. Y quienes nos dedicamos de alguna manera a la formación y al mentoreo y al pastoreo y al acompañamiento, lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que damos. Entonces, amados, amadas, es tan importante tener cuidado de lo que hay aquí. Y le entramos tanto a la conducta y somos expertos en portarnos bien. Pero entonces el Señor viene y nos dice que debemos guardar el corazón. Lo que hay en tu corazón se derrama sobre las personas que son más cercanas a ti. A mí eso es particularmente importante, ¿verdad? Cuando estamos formando gente, ya sea que eres papá o eres maestro o tienes a tu cargo a alguien cerca de ti que está en proceso de formación, porque luego decimos, yo no sé de dónde salió este huerco así. Yo sí sé, de mí. Yo lo formé. Yo deposité en él o en ella todas las cosas en las cuales se ha convertido. Y entonces el llamado de Dios es que yo debo cuidar lo que hay en mi corazón, debo guardar mi corazón. Y tiene principalmente dos implicaciones principales. Lo primero es limpiarlo de toxinas y de cosas que vienen y lo contaminan. Por supuesto, alimento mi corazón de muchas cosas y tengo que ser cuidadoso de lo que le meto al corazón, pero también necesito ser cuidadoso de lo que hay dentro, sacarlo y mantenerme limpio. Y hoy quiero hablar de una cosa en particular que es capaz de contaminarnos, de lastimarnos, de destrozarnos y que se aloja muy escondidita dentro del corazón. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que está, porque es capaz de mimetizarse ahí entre muchos otros sentimientos. Hoy quiero hablar de la culpa. La culpa es una emoción asociada al reconocimiento de aquello en lo cual nos hemos equivocado. Nos equivocamos en algo, tomamos una mala decisión, hacemos algo incorrecto y experimentamos eso. Cuando nos damos cuenta, experimentamos justo la culpa. Ahora, hay varios tipos de culpa. La primera es la pena. Hiciste algo incorrecto, te equivocaste en una palabra y te sientes avergonzado por ese error de comportamiento. Por ejemplo, estornudaste y se te salió un moco, ¿verdad? Y te vio todo el mundo y nos sentimos avergonzados por eso, ¿verdad? Eso es, hiciste o sucedió algo vergonzoso delante, ¿no? Ibas caminando delante de mucha gente, te tropezaste, te caíste, todo el mundo te vio y te sientes avergonzado. Esa es la primera tipo de culpa que experimentamos. Todos estamos familiarizados con ello, ¿verdad? Todos nos pasa y volteamos para todas partes para que no nos haya visto nadie, ¿verdad? Luego nos ven, ¿no? Y qué vergüenza. Es el primer tipo de culpa, nos sentimos avergonzados. Un error de comportamiento que fue evidente y qué vergüenza, me vieron. El segundo tipo de culpa es la culpa honesta. Esa que experimentas cuando heriste a alguien, cuando lastimaste a una persona y estás lidiando cómo arreglar las cosas. ¿Sí? O sea, hubo una diferencia, hubo una situación, hubo un conflicto, hubo algo incorrecto y tú en tu corazón, yo en mi corazón estoy lidiando, estoy tratando de pensar cómo hacerle para solucionar el asunto, ¿verdad? Cómo arreglar el asunto. Pero hay un tercer tipo de culpa que es quizá la más destructiva y es la culpa que ignoramos. Aquella que proviene de errores cometidos, pero a la cual decidimos ignorar. No solo la ignoramos, no solo hacemos como que no sucedió, sino que además avanzamos un poquito más y recreamos nuestra narrativa y redefinimos cómo sucedieron las cosas y pensamos primero para nosotros mismos y después lo verbalizamos y después lo compartimos y decimos, no, eso no fue lo que pasó. Y lo repetimos
tantas veces que incluso nos convencemos a nosotros mismos de que estamos en lo correcto. ¿Sí? Ahora, cometemos errores y hay que ser justos. Lo hiciste, eres culpable, pero eventualmente comienzas a ignorar la situación con la intención de no sentirte tan mal o de justificarte. Y entonces decimos frases como: no solo fui yo, o es que nada más tenía 16 años, o ella también hizo lo suyo, o bueno, no estoy tan mal, o sea, todo el mundo le ha pasado algo así, o pues es que era mi primer trabajo, ¿cómo iba a saber? O es que era mi primer hijo, es tan difícil tener un bebé, ¿cómo íbamos a saber que era lo correcto? Y entonces creamos una nueva narrativa que nos permite distanciarnos de la culpa verdadera. Y el asunto es que cuando tú y yo negamos una ofensa, una situación que lastimó a alguien más, o nos excusamos, nos justificamos de una situación, eso reaccionamos así pensando que nuestra mente y nuestra conciencia va a estar más tranquila. El problema es que en vez de lograr eso, lo único que logramos es alimentar y empoderar esa culpa en nuestro corazón. Y entonces la culpa se convierte en nuestro mayor enemigo y es capaz incluso de controlarnos. Creamos una relación de deuda y deudor entre nosotros y otras personas. Y luego puedo distinguir que hay un asunto de culpa en mi corazón cuando haces algo contra alguien, cuando tomas algo de esa persona espiritual, psicológico, emocional, físico. Es la razón por la que decimos cosas como: le debo una disculpa, o no sé qué puedo hacer para reparar esto. Esas son frases que son muy habituales, pero describen que no sabemos cómo abordar el tema de la culpa. Le debo una disculpa, por supuesto la debes. No sé qué hacer para remediarlo. Es una frase que solemos decir muchas veces. Oiga, no, es que cuando ofendemos, le debemos a quien ofendimos. No sé cómo regresarte el tiempo que te hice perder. No sé cómo hacer para recuperar lo que te robé. Quisiera encontrar la manera de volver a amarnos como antes. No experimentamos la culpa como deuda, sino como un peso que nos mueve y nos trastoca y rompe nuestro balance. Y lo sentimos en muchas áreas de nuestras vidas. Lo sentimos, por ejemplo, en nuestra paternidad. Nos sentimos culpables. Y ello nos hace o bien convertirnos en padres muy controladores, o bien convertirnos en padres muy permisivos. O en nuestras relaciones. O somos muy agresivos y posesivos y celosos, o somos muy descuidados y tímidos y alejados. Nuestra habilidad de perdonar y de mantener nuestras relaciones saludables no está balanceada, y a menudo es por nuestro pasado. Es más, hasta tenemos una frase para describir cuando finalmente lidiamos con eso. La frase es: siento como si me hubiera quitado un peso de encima. ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Lidiando con el conflicto y con la situación y con no saber, y finalmente entablas o reestableces una relación y decimos eso: siento como si me hubiera quitado un peso de encima. Lo que pasa es que justamente eso pasa. La culpa se convierte en un peso. El problema con la culpa es que la cargamos a donde sea que vayamos. Si hiciste algo en el trabajo y no funcionó, vas a salir de tu trabajo a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde, y cuando llegues a tu casa vas a seguir lidiando con eso. Si hiciste algo en el colegio o en la escuela o en la universidad, lo vas a llevar a la siguiente área o esfera de tu vida. La culpa viaja con nosotros. Y cuando la culpa no es resuelta, los puntos no se conectan, eventualmente esa culpa se convierte en enojo, en ira. Y estoy enojado conmigo mismo porque no cumplí con las expectativas. Estoy decepcionado de mí mismo
Y eso hace que empiece a decepcionarme de todo el mundo. Y nada es suficiente. Y todo el mundo está mal y estoy molesto y enojado con todo el mundo. Y hay un montón de expectativas que yo tengo, pero no puedo cumplirlas. Y eventualmente nadie más alrededor de mí logra cumplir con esas expectativas. La gente que lidia con la culpa, o le llamo yo hoy la gente culpable, rara vez entiende la conexión entre la culpa y el enojo. Rara vez somos capaces de poner el dedo en el origen de nuestra propia ira. Pero cuando alguien sí lo hace, y eso es muy, muy típico cuando estamos lidiando con eso, inmediatamente respondemos poniendo el dedo en los errores de otros. Y nos dicen, Hugo, esto. Y mi reacción es, sí, pero tú, esto. Y entonces, otra vez, reestructuramos la narrativa de nuestras vidas para hacer desaparecer nuestros errores, los guardamos en recovecos en el corazón y señalamos mejor los de otros. Hay una buena razón por la que suprimimos la culpa y cambiamos la narrativa. Y la razón de que lo hacemos es que si no lo hiciéramos, viviríamos condenados siempre. La razón por la que cambiamos las historias de ofensa que tenemos con otros es porque si no lo hacemos, viviríamos en condena todo el tiempo. Y recreamos nuestras narrativas y argumentamos y nos convencemos de que hicimos lo correcto, excepto que el problema es que no es posible. El pasado no fue diseñado para ser dejado atrás. El pasado de tu vida es tu historia. Y mi responsabilidad y tu responsabilidad, amado, amada, es resolverlo, porque el pasado va a seguir viajando contigo. Y tú y yo no somos definidos por nuestro pasado, pero tampoco podemos seguir desperdiciando nuestras vidas, negando ese pasado y no resolviendo el tema de la culpa. Ahora, hay alguien que entendía perfectamente de qué se trata una vida llena de culpa. Y hoy vamos a observar su ejemplo. Hay alguien en la Escritura que entendía, pero clarito, cómo es vivir con culpa y con condena. Tiene, de hecho, pudiéramos decir que tiene más carga que cualquiera de nosotros. O sea, ninguno de nosotros probablemente hayamos experimentado el nivel de culpa y de remordimiento que pudo haber experimentado este hombre. Él fue un asesino, perseguidor, y además tenía la desfachatez de decir que todas esas cosas malas que hacía, las hacía en el nombre del Señor. Y es probable que nadie entiende la culpa como él la entiende. Y él no negó su historia, al contrario, la tomó como parte de su vida para poder compartir la gracia y la misericordia que Dios había hecho con él. Y entonces, su historia la conocemos porque él mismo la escribió para nosotros. Busque conmigo, por favor, Romanos capítulo 8. Porque el tema es que nos inventamos historias para lidiar con la culpa porque no nos queremos sentir condenados. El problema es que sí estamos condenados. Nuestra condición humana nos lleva a la condena. Pero observe cómo este viejo lidió con ello y cómo nos enseña a lidiar con ello. Romanos 8, versículos 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquellos que lidiamos con la culpa, hay un lugar en el que sí es posible vivir con tus errores presentes, pero sin la condenación y sin la necesidad de cambiar la narrativa de tu vida ni negar tu realidad. Es posible que una persona pueda ser libre de ese sentimiento sin la necesidad de cambiar ni de negar el pasado ni de esconderlo. Porque mire, la culpa es capaz de atascarnos. Pero Pablo está diciendo que aquel
que está en Cristo, ese es libre. Y la única cosa de la ley la única cosa que la ley puede hacer contra nosotros es condenarnos. Las reglas son incapaces de hacer lo que Dios sí es capaz de hacer. Pablo entendía algunos principios importantes para lidiar con la culpa. Dice que él envió a su propio hijo como una ofrenda, que su hijo tomó toda la condenación. No solo la condenación divina por nuestros pecados, aquellos que cometimos y que hacen que tú y yo no podamos presentarnos delante de Dios, sino también la autocondenación que nos dice a nosotros mismos que no somos dignos. Y esa autocondenación es terrible porque no tiene solamente implicaciones religiosas de no ser dignos de presentarnos delante de Dios. Esa culpa hace que tú no te sientas digno de tener lo que tienes. Que no te sientas digno de tener la familia que tienes y los hijos que tienes y la casa que tienes y el carro que tienes y el trabajo que tienes y todas las cosas que Dios ha puesto en tus manos, pero que por alguna razón estás y estoy lidiando con que yo no los merezco. Y esa autocondenación también es quitada a través de Cristo. Toda la condenación es quitada. El versículo dice, ninguna condenación hay. No hay condenación. Traer tu culpa a Cristo sin narrativas alteradas, sin pretextos y sin dudas es el camino. La única manera como yo voy a poder ser libre de esto es yo venir delante del Señor y decirle, aquí estoy. Sin pantallas, sin cubiertas, sin ropas que oculten lo que realmente soy. Aquí estoy. Delante de la gente sí ponemos narrativas, sí ponemos pantallas, sí nos ocultamos y sí hacemos eso, pero la única manera como podemos ser libres es cuando venimos delante del Señor sin pretextos y sin dudas, reconociendo una cosa, sí eres culpable. Sí eres culpable, porque eres y soy un pecador empedernido. Sí, pero si estás en Cristo, ya no estás condenado. Cuando Dios te ve, Él ya no te ve con culpa, ni te ve condenado, pero además, en este proceso de restauración, Él quiere que tú veas a otros como Él también te ve a ti. Versículo 3 y en adelante, de ahí mismo de Romanos, dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en este cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. Eres culpable, pero no estás condenado. Y quiero que notes algunos principios de estos 4 versículos, estos 4 o 5 versículos de Romanos. La primera cosa es que si tú estás en Cristo, ya no tienes el derecho de condenarte porque no eres tuyo para condenarte. Si tú hoy estás en Cristo, ya no tienes derecho a condenarte. Porque tú ya no te perteneces a ti, le perteneces a Cristo. La culpa no te puede controlar porque tú no eres tuyo, eres del Señor. La segunda cosa es tu culpa estará siempre presente. Esa situación y ese error seguramente van a estar ahí en tus recuerdos, pero no te define. Nuestro pasado, aquellos que estamos en Cristo, nuestro pasado se convierte en un pivote para ti, que te acerca a Dios y no que te aleja. Ya no tienes derecho de condenar a otros porque eso te convertiría a ti en un hipócrita, me convertiría a mí en un hipócrita. Entre más juicioso soy de los pecados de otros, menos alerta estoy de los míos propios. Por eso Jesús les dijo, hipócrita, revisa, ¿qué cosa? La viga en tu ojo en vez de estar viendo la paja en el ojo ajeno. Entre más juicioso soy sobre los errores de otros,
menos cuidado tengo de los míos. Entonces yo no tengo derecho, si el Señor ha sido bueno y misericordioso y me ha librado de la culpa, yo no tengo derecho de estar señalando las culpas y los errores de otros. Entiendo este principio porque así es más fácil amar, especialmente a aquellas personas que son difíciles de amar, y de perdonar a aquellos que son difíciles de perdonar. Cuando yo me permito ser libre a través de Cristo de la culpa, yo soy libre también para restituir a otros, sin expectativas y sin excusas. El seguidor de Jesús no devuelve ofensa por ofensa, restituye. Lo que ha recibido de Cristo, eso es lo que hace el discípulo de Cristo con otros. Yo quiero preguntarle algunas cosas hoy. ¿Estás en proceso de arreglar una situación con alguien alrededor de ti? Es decir, ¿hay alguien que está esperando que tú hagas el primer movimiento para restaurar, para reunir? ¿Alguien en tu pasado está esperando que tú tengas la iniciativa de acercarte, de llamar, de buscar, de viajar, de intervenir? Y si es así, ¿qué te detiene? ¿Por qué no lo has hecho? Le tenemos más miedo a las consecuencias de la confesión que a las consecuencias del encubrimiento. Estamos familiarizados con encubrir. Le tenemos miedo a confesar. Pero lo único que provoca encubrir es sentirnos más avergonzados y eventualmente ser controlados por la culpa. Y yo quiero recordarte, amado, amada, tu pasado estará siempre presente, pero no te define. Y creo que hoy es un buen día para decirle a ese sentimiento llamado culpa, tú no me vas a controlar. Temo que varios de nosotros hemos estado controlados por la culpa y no hemos sido capaces de avanzar. Al contrario, nos ha detenido, nos ha ajustado, ha hecho que no podamos tomar decisiones y no hemos sido capaces de avanzar en nuestra vida porque la culpa nos está dominando. Pero yo veo un grupo de hombres y mujeres que viven libres de culpa. Un grupo de seguidores de Jesús que no están condenados. Hermanos y hermanas que han sido perdonados y que son libres, que no tienen temor, que salen de este lugar listos para perdonar y para pedir perdón. Un grupo de hijos y hijas de Dios que no señalan los unos a los otros porque entienden que han sido perdonados. Y yo quiero concluir de una manera muy sencilla. ¿Cómo estás lidiando con la culpa? ¿Cómo estás lidiando con la culpa? Examina un poco tu corazón y pregúntate a ti mismo, ¿será que hay situaciones hoy que están atoradas en mi vida porque no he tenido el valor de enfrentar esto y ser libre? Yo le quiero hablar de mi corazón. He estado orando por nuestra iglesia durante las últimas semanas y lo he estado platicando con Lorena y tengo la impresión de que algunos de nosotros nos sentimos justamente así, atorados. En alguna área de nuestra vida estamos atascados, sin poder avanzar. Y todas las demás áreas pueden estar viéndose bien y aparentemente estar bien, pero hay cosas en nuestras vidas que se encuentran atoraditas ahí y no logramos entender cómo salir, cómo destrabar esa situación. Y no sucede por alguna razón. Y yo hoy le quiero preguntar, ¿será que estamos lidiando con eso? ¿Será que hemos guardado ofensas y dolores allá en el corazón en lo profundo y estamos lidiando con eso? Y hemos decidido ignorarlo, cambiando la narrativa, diciendo las cosas no fueron así, y lo único que pasa es que estamos alimentando en nuestro corazón esa condición que nos mantiene enojados, que nos mantiene teniendo altas expectativas que nunca vamos a cumplir y que hace que no podamos avanzar.
Incline su rostro un minuto, por favor, conmigo. Yo veo hombres y mujeres libres de culpa. Yo creo que nuestra iglesia es una familia de fe, de hermanos y hermanas que han experimentado esa libertad de Cristo en sus vidas y que pueden declarar, igual que el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo. Pero yo quisiera que esa declaración, amado, fuera real, genuina en su vida el día de hoy. Y yo quiero llamarle una última vez, amado, amada, si usted distingue que está lidiando con culpa, si usted distingue que en su corazón, en su mente, hay pensamientos de condenación, si usted logra distinguir de alguna manera que por alguna situación usted se siente indigno o indigna, hoy es un buen día para venir delante del Señor y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, necesito que me hagas libre. Hoy es un buen día para venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo soy esa que necesita ser libre de la condenación y de la culpa. Espíritu de Dios, yo te doy gracias porque tú estás entre nosotros. Desde hace casi 3 horas que estamos aquí, Señor, y tú, Señor, llegaste antes que nosotros para preparar este lugar para encontrarnos contigo. Tú, Señor, llegaste antes, Señor, y has estado trabajando en nuestro corazón y nos has preparado, algunos de nosotros nos has preparado para este momento, para escuchar tu voz y tu corazón que nos dice: ya ven, ya acércate, ya da el paso, ya ríndete, ya suelta. Hoy, Señor, yo quiero ser sensible a eso, Señor, y decirte: aquí estoy, Señor. Yo quiero soltar, yo quiero avanzar, yo quiero caminar, yo quiero renunciar a todas estas impresiones y emociones de culpabilidad, Señor, que están solo condenándome y atándome al pasado. Yo quiero caminar hacia adelante, restaurado, perdonado, sabiendo, Dios, que te pertenezco, sabiendo que soy escogido por ti, Señor, y que, Dios, cuando estoy en ti, cuando estoy en Cristo, cuando estoy integrado, Señor, todo ese pasado solamente está ahí para recordarme tu gracia y tu favor, no para definir mi futuro. Ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo. Amado, amada, si usted necesita ponerse a cuentas delante del Señor, le invito a que esté de pie, por favor, y eleve sus manos hacia su Señor que está hoy aquí entre nosotros.